Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sharon Goicoechea y soy estudiante de psicología en la Universidad Martin Luther King y hoy vengo a exponerles sobre el humanismo. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, pero tenía ideas del siglo XIV. Sus autores principales fueron Francis Petrarca y Giovanni Boccaccio, quien defendía las ideas y las culturas grecorromanas. Ciertos acontecimientos históricos constituyeron parte del humanismo, que fue la aparición de la imprenta en el año 1450. El humanismo tiene origen en la Edad Media, donde Dios era considerado el centro de todo. A esto se le llama teocentrismo. La Iglesia Católica siempre respondía a las preguntas sobre lo que se hace del humano, de sí mismo y sobre el mundo entero. Esto es conocido como teocentrismo. La iglesia quería formar parte de todo, ella formaba parte y hacía parte pues de todo lo que en ese tiempo eran las personas, lo que pensaban, quería tener como ese control, ¿verdad? Sobre las preguntas que se hacía el ser humano y las respuestas. El humanismo en la Edad Moderna redescubrieron las antiguas prácticas de los griegos y de los romanos, que se caracterizaban por la literatura, el arte, la política. Todo esto fue nombrado otra vez en el humanismo. El humanismo tiene como idea del conocimiento, cambiar pues todo esto, ¿verdad? La retórica de la literatura, la filosofía moral y la historia estrechamente ligada al espíritu humano, defendió la idea de utilizar la razón humana como el motor para la búsqueda de respuestas, dejando de lado las creencias, ¿verdad? El ser humano dejó la iglesia de un lado y empezó como a filosofar, ¿verdad? A decir de que pues ya la iglesia no hacía parte fundamental de su vida, sino que habían otras cosas como la filosofía, la razón. Todo esto se originó pues de los romanos y los griegos, que tenían todo este pensamiento no teológico de esa época. Los humanistas le dieron valor al ser humano, por lo que el ser humano era un ser natural e histórico, a diferencia de los humanos con la idea anterior. Estos dejaron de ver al ser humano desde la perspectiva teológica. Eran hombres de religión, en su mayoría cristianos, pero siempre se preguntaban sobre el mundo y las cosas de los antiguos pensadores, ¿verdad? Pero lo inhabilitaba la religión, porque la religión no les permitía pensar ni preguntarse todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ellos consideraban que tenían una función civil, ¿verdad? Y que era una herramienta para mantener la paz en la sociedad de algunos, cabe recalcar, humanistas, que fueron Leonardo Bruni y Tomás Moro. Rechazaron todo lo que tenía que ver con la religión, contrario a lo que ocurrió en el periodo medieval. En el Renacimiento se promovió el uso de la razón por encima de la religión. Ya aquí el humano ya podía pensar diferente, tener otra idea del mundo, podía pensar por sí mismo y tener su propio concepto, tomar su propia decisión de esa religión o de su religión, de su pensamiento filosófico, de su corriente filosófica. Ya aquí todo esto cambió, ¿verdad? En este sentido vale descartar el aporte del teólogo Rotterdam, quien, a pesar de mantenerse apagado por lo católico, mantuvo siempre un criterio independiente. Entonces, ahora vamos a hablar del humanismo moderno. El humanismo moderno consiste en eso que llamamos nosotros sentido humano. En estos tiempos modernos se traduce en el progreso del ser humano. Me refiero
al ser humano, al ser humano cambiante, al ser humano que pasa de un ser humano básico a un ser humano mejor. Aquí voy a dar mi punto de vista, y el humanismo moderno lo considero como esa capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar, de ser mejores personas, de cambiar para mejor o para peor, porque no solo podemos cambiar para mejor, siempre tenemos esa capacidad de empeorar también. Entonces, el hombre siempre, desde el comienzo, ha tenido esa, ¿cómo le llaman? Esa evolución, esa manera, esa forma de siempre estar en constante evolución, siempre estar cambiando su forma de pensar, su forma de vestir, su manera, su persona, su personalidad. También él tiene esa capacidad de transformarla, de mejorarla o empeorarla. Entonces el humanismo moderno también tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? También aparta lo espiritual del humano. El humano, ya aquí él es el centro del mundo y no Dios. Ya, entonces el humanismo propone esa idea, lo cambiante, y que el ser humano puede ser superior a Dios, pero ahí yo abro un paréntesis y digo que el ser humano no puede ser superior a Dios. El ser humano puede ser superior a cualquier animal que hay en la tierra, pero no puede ser superior a Dios. No lo puedes superar porque Dios lo creó, y tú no puedes superar de pronto a alguien que te creó, algo tan superior como es, bueno, como es la creación, ¿ya me entienden? Entonces, eso es lo que piensa el humanismo. Y eso fue todo. Gracias.